esto. Y el suplemento, lo que le falta al ángulo para hacer 180 grados. Y eso era todo lo que habíamos visto en esa clase, ¿no? Y entonces ahora habrá que ver los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante con estas. Ángulos determinados por dos paralelas y una secante con estas. Determinados, ¿qué he puesto acá? Determinados. Ok, entonces, bueno, ahí tienen en su boletín la teoría correspondiente, ¿no? Ahí voy a abrir ese boletín. Se sugiere que lean la teoría, ¿no? Ahí tienen los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos, los ángulos correspondientes, los teoremas y más propiedades ahí, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a hacer un resumen de todo eso, ¿ya? Pero yo supongo que ustedes vienen leyendo ya ese material, ¿no? Supongo que hacen eso, ¿no? Y si no, tienen que acostumbrarse justamente a eso, ¿no? Tienen que acostumbrarse a venir leyendo. Les digo esto porque cuando estén en la universidad, el profesor posiblemente les dé una separata anteriormente, ¿no? Y si no la leen, el profe viene y de frente se manda con los ejercicios. ¿Por qué? Porque él está suponiendo de que ustedes ya saben la teoría, ¿no? Ok, entonces, resumen es esto. Vamos a poner por acá teoremas o propiedades, como alguien dice, ¿no? Teoremas en esta parte. Teoremas. En estos teoremas, las rectas A y B son paralelas, ¿ya? Ahora, alguien se preguntará, ¿pero qué cosas son paralelas? Dos rectas son paralelas cuando no tengan punto en común. En este tipo de geometría plana, dos rectas serán paralelas cuando estén en un plano y además no tengan punto en común. Mientras que se dice que son rectas secantes cuando tengan solamente un punto en común, ¿ya? Las rectas secantes solamente tienen un punto en común. Entonces aquí en estos teoremas, hay dos rectas de nombres A y B que son paralelas. Las rectas A y B son paralelas. ¿Cómo se denota eso? O sea, ¿cómo se denota el paralelismo? Con dos rayitas inclinadas y que sean justamente paralelas, ¿no? O sea, voy a poner esto. Voy a usar el bloc de notas. Y acá voy a poner... ¿Dónde está eso? Tengo que entrar acá. Y esto es lo que no me conviene. Entrar aquí a la fórmula látex. ¿Dónde está eso para poner las... Creo que era por acá. ¿Dónde está? Para la recta es... ¿Dónde diablos está eso? Creo que es esta. A ver, voy a copiar esto. Es esto. Over left right arrow, o sea, flecha arriba y luego la flecha izquierda y flecha derecha, ¿no? Y entonces acá voy a poner A. Esto, el GeoGebra, el editor de texto del GeoGebra entiende la recta de nombre A, o sea, coloca A y arriba el símbolo de recta, ¿no? Paralela con la recta B. Ya, entonces aquí es lo que voy a poner. Faltó algo por acá. Paralela con la recta.
falta el cierre de paréntesis. Ahí, ¿no? Supongo que también estarán aprendiendo a usar látex. En algún momento de su vida van a tener que aprender eso. Aprovechen su tiempo en estar aprendiendo esas cositas. Esto. Esto. Ya, entonces la recta A es paralela con la recta B. Y, a ver, primer teorema, teorema 1, o si no, vamos a poner teorema A. Voy a aplicar entonces un par de rectas paralelas. Esta recta, de color azul, paralela con otra. Entonces, por este punto voy a trazar una paralela a esta recta. Me voy aquí al GeoGebra y con la opción paralela selecciono el punto y selecciono la recta y entonces ahí me traza justamente la recta paralela. Pero yo no quiero todo, sino solamente una parte. Entonces lo que hago es así y luego así y luego selecciono la recta y la oculto. No la borro, sino la oculto. Entonces muevo este punto y sigue permaneciendo paralela esa recta con la otra. Hasta por acá, miren, ¿ven? También muevo esta recta y esa recta sigue siendo paralela con la otra. Si muevo así, también siguen permaneciendo paralelas, ¿ven? Ok, pero ahora lo que me interesa a mí es la secante, ¿no? No nos olvidemos que esas rectas son de nombres A y B. De la recta A y por acá la recta B. Y como voy a querer bastante de estas rectas que son paralelas, lo que voy a hacer es copiar. Entonces acá voy a copiar estas dos rectas, las copio, control C, la muevo por acá y control V. Y nuevamente así, selecciono y lo muevo por acá, y luego control V. Y luego por acá también lo mismo. Selecciono, lo muevo por acá, y luego control V. A eso también deben acostumbrarse ustedes porque en algún momento de su vida, si alguien quiere estudiar, por ejemplo, alguna carrera de ingeniería, o no sé, de repente contabilidad, administración, posiblemente alguno de sus profesores les va a decir que instalen el GeoGebra. Y con este programa o con este programa van a tener que resolver sus prácticas. Entonces, por eso les digo que vayan acostumbrándose a usar el GeoGebra. Posiblemente alguien por ahí que estudie administración va a tener que llevar el curso de estadística. Y para estadística hay muchos programas que son de versión gratuita, como que hay otros que son paga. Entonces, sugerencia, vayan acostumbrándose a usar esos programas. ¿Por qué les digo esto? Porque posiblemente esto de la pandemia continúe, por ejemplo, 2 años. Si no llegan las vacunas, entonces, obviamente las clases van a tener que ser virtuales, ¿no? Como siempre. Entonces, este ya sería la D. Ok, entonces aquí en este primer teorema, conocido vulgarmente con el nombre de la Z. ¿Qué voy a hacer? Voy a graficar acá un segmento que está entre esos dos que son rectas paralelas, ¿no? Este es con, sí, ya, de rojo, ¿ya? Entonces, ahí está la Z. Entonces se cumple lo siguiente. Voy a marcar un par de ángulos que se llaman ángulos alternos internos. Este ángulo con este otro se denominan ángulos alternos internos. Ese par de ángulos alternos internos son iguales, siempre y cuando las rectas A y B sean paralelas.
Por ejemplo, aquí ese ángulo de medida alfa. Y este otro, por ejemplo, con medida beta. Siempre y cuando las rectas sean paralelas, ese par de ángulos alternos internos, en este caso alfa y beta, deben de ser iguales. Entonces, alfa es igual con beta. Repito, esto solamente se cumple cuando ese par de rectas A y B sean paralelas, que es justamente lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? En estos teoremas, las rectas A y B son paralelas. Si no son paralelas, entonces este par de ángulos no tienen por qué ser iguales. Ok. Siguiente teorema, que se deriva de este primer teorema. Tengo acá esas rectas A y B que son paralelas y luego lo que voy a hacer es esto. ¿Qué es esto? Ahí es donde me empieza a fallar el GeoGebra. Ahí es donde me empieza a fallar el GeoGebra. Ya, ahí. Entonces, ahí como que aparece el número 3. Como que aparece el número 3. Entonces voy a marcar esos ángulos que se han determinado. Y vamos a ponerle medidas. Por ejemplo, este ángulo en el medio voy a decir que sea con medida X. El de arriba voy a decir que sea con medida, por ejemplo, M. Y el de abajo voy a decir que sea con medida N. Entonces, considerando esto que es un postulado, el postulado de los ángulos alternos internos, se puede demostrar esto de acá. ¿Cómo? Por ejemplo, de esta manera. Demuestre que siendo A y B paralelas, X será igual a la suma M más N. Entonces trazo las paralelas que son estas dos. Esos dos segmentos o rectas, si quieren llamarles, son paralelas. Y luego por acá trazo esto, ¿no? Así y así. De color azul, por ejemplo. Ya que sea de color amarillo. Y entonces arriba hay un ángulo que mide alfa. Este ángulo mide alfa en la parte de arriba. En el centro hay un ángulo que es justamente X. Y este de acá es, a ver, según lo que habíamos puesto es, arriba es M. Y abajo es N, ¿no? Lapsus. Arriba es M, este ángulo. Y abajo es N, el de acá. Entonces hay que demostrar de que este ángulo es la suma de M con N, sabiendo que esas rectas de rojo son paralelas. Entonces, ¿qué hago? Por este punto trazo una paralela. Eso sería el trazo auxiliar. De tal manera que sean los tres paralelos. Y entonces, por ese postulado, digo de que este ángulo M es igual con este otro. De la misma manera, si abajo es N, siendo que esos dos son paralelos, arriba también sería N. Por lo tanto, este ángulo sería la suma M más N. Es justamente lo que yo quería demostrar. Ok, entonces, todos los teoremas se demuestran. Aquí tengo ese par de rectas que son paralelas. Las rectas A y B son paralelas. Y luego lo que yo puedo hacer acá, por ejemplo, es lo siguiente. Más arriba. Voy a trazar este segmento. Enseguida otro. Y luego un último segmento. Bueno, en este caso solamente he trazado 1, 2, 3 segmentos, pero puede trazarse más segmentos. Eso depende de las condiciones del ejercicio. Entonces, al trazar esos segmentos se determina esta región. Y hay que trabajar con los ángulos que están en el exterior a esta región. ¿Ok? Que está de color celeste, sombreada de color celeste.
Se trabaja con los ángulos que están en el exterior a esa región. No hay que trabajar con los ángulos interiores, sino con los ángulos que están en el exterior a esa región. Que son estos, y que los voy a marcar. Un primer ángulo es el que está por arriba, otro sería este de acá, otro sería el de acá, y el último sería este. Que sean, por ejemplo, de medidas alfa, beta, teta y omega. Este primer ángulo, el de arriba, con medida alfa. Este de acá con medida beta. Este otro con medida teta. Y el último con medida omega. Entonces, se demuestra que la suma de esos debe de ser 180 grados. Suma de ángulos exteriores igual con 180 grados. ¿Ok? Siempre y cuando ese par de rectas A y B sean paralelas. Sumatoria de ángulos exteriores. Suma de ángulos exteriores debe de ser igual con 180 grados. Entonces, esos ángulos son de medidas alfa, beta, teta y omega. Esos deben de sumar 180 grados. Por acá digo eso. Alfa más beta más teta más omega igual 180 grados. Alfa más beta más teta más omega igual 180 grados. Si de repente observan un ángulo que está en el interior, deben de trabajar con el adyacente suplementario. O sea, es decir, si acá encuentran un ángulo que mide 100 grados, omega sería 80 grados. Si acá en este vértice el ángulo fuese 120 grados,